Iglesia, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Lo que decía el pastor, cuando cierra uno la puerta del consultorio, lo que nos enseña eso es que tenemos que depender del Señor. Amén. Cuando el médico me dice un diagnóstico, yo salgo diciendo como si me hubieran dicho, no tienes nada. Y me voy para la casa y digo, no tengo esto. Ustedes no saben cuántas guerras también he tenido yo de fe, porque la duda viene, pero en el nombre de Jesús está derrotado esa duda y la atacamos en fe en el nombre de Jesús. Vamos entonces, estamos en el Salmo 83. Así que amárrese hasta a las sillas, a los profes hoy no tuvieron clase, los niños van a estar muy atentos también. En completo silencio, estamos en el Salmo 83 porque todos vamos a aprender, amén. Entonces, estamos en el Salmo 83 viendo los archienemigos del cristiano. Vamos a leer el Salmo 83. Pero antes de leerlos, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros desatamos, Señor amado, nuestras vidas de todo impedimento, de todo lo que llegue a nuestra mente, que quiere estorbar, que quiere impedir que la palabra sea sembrada en buena tierra. En el nombre de Jesús, las mentes, los corazones, Señor, la disposición está ahora conectada al Espíritu de Dios. Y todo lo que sea, Señor, contrario al Espíritu de Dios, lo atamos y lo lanzamos afuera al abismo. Y aquí, Señor, es desatada la presencia tuya. Enséñanos tu palabra. Señor, yo voy a abrir mi boca y tú la llenas. Y vas a edificar tu iglesia. Y vas a fortalecer la iglesia en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer entonces el Salmo 83, del versículo 2 al versículo 8. Dice el Salmo 83, 2 al 7, al 8, perdón, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Nosotros somos los protegidos del Señor. El 4, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Ahí puede decir usted familia, hogar. Y no haya más memoria del nombre de Israel, ponga su nombre, porque se confabulan de corazón a una. Escuche, ellos se unen. Hay veces que vendrán de a dos, de a tres, o vendrán todos, o a veces atacar a uno, pero a veces se confabulan o se unen para atacarte. Dice, contra ti han hecho alianzas. 6, las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también los asirios se han juntado con ellos. Entonces para hoy vamos a mirar, voy a dar el repasito. Los edomitas representan la rebeldía, Ismael toma de malas decisiones, Moab el que detiene o el que estanca, Agar el que huye, Gebal, colina, montaña, tiene apariencia de ser cristiano pero no lo es, los amonitas, que significa lo que está oculto, Amalek significa el destructor, y vimos hace 15 días los filisteos, que significa emigrante, divisor o invasor, y se les ataca con vara, se les debilita con las piedras sacadas del arroyo, o sea, de la fuente del Espíritu Santo, de la palabra, y se les mata con la espada del Espíritu. Entonces, dígame fuerte, ¿qué archienemigo nos toca hoy? ¿Los de qué? Los de Tiro, amén. Entonces anote por favor que los que son los de Tiro significa roca. Los de Tiro eran una ciudad muy orgullosa. Los habitantes de Tiro eran muy orgullosos
tenían un puerto marítimo y ese puerto era muy importante entre todas las ciudades del mundo conocido. Así que Tiro significa orgullo. Ya algunos de ustedes sabían que Tiro significa orgullo. Y estamos viendo vamos a mirar que Tiro, lo vamos a ir desarrollando, pero está basado en Ezequiel 28:2. Si usted lo quiere, lo busca, Ezequiel 28:2. Y dice, tú hombre dices al rey, tú hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un Dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. Así que los de Tiro significan el orgullo. Así que entonces, ¿qué es el orgullo? El orgullo es un concepto exagerado de sí mismo, es ser una persona arrogante, autosuficiente, obstinado, terco, llevado de su parecer. El orgulloso piensa en sí mismo. El orgulloso cree que puede hacer cualquier cosa mejor que los demás. ¿Por qué? Porque tiene una actitud de superioridad. Y este concepto es muy contrario a lo que dice la palabra del Señor. En Romanos 12:3, para los que están anotando, dice, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. En otras versiones dice con cordura. Este archienemigo es muy común. Por eso a veces no lo detectamos porque es muy común entre nosotros y por eso a veces pasa desapercibido. Entonces ataca de una manera muy sutil. Usted no lo ve, usted no lo siente, usted no lo percibe, pero ahí está el archienemigo del orgullo. Y este archienemigo hace estragos en la vida espiritual y en las relaciones con los demás. Todos, absolutamente todos hemos sido atacados por el archienemigo del orgullo, del de Tiro. Así que este archienemigo, como es tan sutil, no se detecta fácilmente. Y a veces ve uno a la persona orgullosa y uno le dice, orgullo, usted es orgulloso. Orgulloso yo. Nada piensan que tienen de orgullo. Pero este archienemigo es muy peligroso porque ese archienemigo te aparta de la presencia del Señor. Vamos a mirar por qué este archienemigo del orgullo nos aparta. Yo esta semana, mientras que estaba terminando de darle los retoques, le tuve que decir muchas veces al Señor, parar y decirle, Señor, yo he sido atacada por el archienemigo del orgullo y he sido vencida. Así que yo me humillo delante del Señor, me humillo, Señor, perdóname, porque es tan sutil que en cualquier cosita sale el tiro en nuestras vidas. Entonces, un corazón que es orgulloso o que le permite a este archienemigo hacer estragos es un corazón que no le permite a Dios que obre en su vida. ¿Por qué? Cuando el Señor le dice por aquí, el orgulloso dice por acá. El orgulloso es terco, el orgulloso es obstinado, el orgulloso es llevado de su parecer, es desobediente y por eso el Señor condena el orgullo. Como estoy mirando que todos están mirando allá, yo digo, ¿qué es lo que están mirando allá?
El orgullo nos aparta del Señor. Porque la palabra del Señor dice en Proverbios 8:13. Anoten, por favor, Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Porque el Señor dice, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice que el Señor resiste o se opone a los orgullosos. Entonces, iglesia, el Señor se opone. Yo no quiero tener al Señor opuesto a mí. No quiero estar en contra del Señor. El Señor se opone al orgullo. Salmo 38:6 dice que el Señor mira de lejos al altivo. Otras versiones dicen que el Señor no conoce al orgulloso o lo trata de lejos. Así que más nos vale que empecemos a tener un corazón humilde, porque el orgulloso lo desprecia el Señor. Mire que a veces pensamos que no somos orgullosos, pero hasta cuando nos ponemos una pintica, ya nos sentimos como de mejor familia, como de estrato 20, y ni me miren. O las chicas vamos al salón de belleza y salimos tirando pelo para todos lados y ni me miren. Nosotros muchas veces hemos sido vencidos por el destino. Y tenemos que decirle al Señor, saca en el nombre de Jesús ese Señor. Yo saco, yo confieso, porque el Señor mira de lejos al orgulloso y no, el Señor no tiene comunión con el orgulloso. El orgulloso, además de todo, no depende del Señor. El orgulloso es independiente. El orgulloso dice, yo no necesito a nadie. Yo sé que usted ha empezado, el Espíritu Santo ha empezado a traerle a su mente momentos donde usted ha dicho cosas como estas o las ha pensado. Entonces el orgulloso dice, yo no necesito a nadie. Yo puedo hacerlo por mí mismo, yo puedo hacerla por mí misma esta cosa y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, conmigo basta y sobra, yo tengo las fuerzas, yo tengo mi profesión, tengo mi dinero, nadie me dice qué hacer o no hacer con mi vida. Esas son expresiones de un corazón orgulloso. El orgulloso no se pregunta, Dios, ¿qué desea hacer en mi vida? Escuche, el orgulloso no pregunta qué desea hacer Dios con él. El orgulloso dice, yo quiero hacer esto y punto. Yo no sé, apenas Dani dice, ay. ¿Cuántos de nosotros nos hemos embarcado en nuestro orgullo y después el Señor nos dice, cuando estamos estrellados, no me invitaste? Ahí están las consecuencias. El orgullo no tiene en los planes al Señor. El orgulloso no encomienda su camino al Señor. Ve las oportunidades y se lanza, porque no depende del Señor. Hay una historia en Lucas 12:16 donde dice que había un hombre. ¿Cuántos han leído ese texto? De que este hombre era rico y dijo, era muy próspero. Y en el versículo 18 dice, derribaré mis graneros, haré otros más grandes, haré. Y le dijo al alma, descansa y reposa porque muchos días tengo por delante. Y el Señor dice, necio, hoy vendrá a pedir tu alma. O sea que no iba a pasar al otro día y él haciendo planes. Nosotros tenemos que tener un corazón humilde. A veces y sobre todo los jóvenes, yo no estoy hablando, todos tenemos un corazón orgulloso, pero el joven depende mucho de su fuerza, de su hermosura, de su profesión. Cree que nunca va a llegar a viejito, entonces cree que lo tiene todo. No es que yo puedo, no es que yo no le tengo que hacer caso a mis padres, a Dios.
¡Ojo! Porque el orgulloso le va mal. El orgulloso también le hace pensar a la gente que es extraordinario, que es único, tal vez porque tiene éxito en algo, o porque tiene un don especial, o un talento que tiene. Ya ni me mire ni me toque. Y en especial, vean, los que sirven en el altar. Satanás utiliza mucho el de tiro. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó allá en el reino de los cielos. El Señor dice que Satanás se llenó su corazón de orgullo. Y los que sirven en el altar muchas veces yo. Y el Señor dice, fuera, yo los desecho. El orgulloso se resiente cuando alguien le llama la atención o cuando alguien le sugiere con respeto algo de su actitud. A mí, el orgulloso dice, yo sé lo que estoy haciendo, nadie me tiene que decir lo que debo de hacer. El orgulloso tiene un corazón endurecido. El orgulloso piensa que el que está mal es el otro, no él. Por eso es que el Señor desecha al orgulloso. Al orgulloso se le hace difícil decir perdón, se le hace difícil decir estaba equivocado, se le hace muy difícil decir lo siento. El orgulloso justifica los errores y equivocaciones para protegerse a sí mismo. El Señor hoy nos está descubriendo. Los orgullosos no olvidan la ofensa. Ay, pero cuando se la hacen a Él, eso pone el grito en el cielo. Los orgullosos no pueden manejar las ofensas porque ya derretido el orgulloso. No le gusta que el otro contradiga. ¿Por qué? Porque es orgulloso. Él es el que tiene la razón. La persona orgullosa siempre le está tirando la culpa a los demás. Por esa y muchas más razones, este archienemigo te quiere tener ¿qué? Subyugado. ¿Por qué? Porque si te tiene de esta manera, estás alejado o alejada del Señor. Para algunos, el someterse delante de Dios o delante de una persona o delante de un hermano de la iglesia es ¿qué? Debilidad. Es una señal de debilidad. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros? Ser. Hoy voy a ir rapidito porque voy a hablar de dos archienemigos. Así que les tengo que decir la conclusión del archienemigo del orgullo. Las armas con que podemos destruir el orgullo es, primero, reconocer. Porque si usted no reconoce que es orgulloso, no va a haber cambio en su vida. Si usted reconoce, va a poder tener un cambio. Entonces, lo primero es reconocer que soy orgulloso. Segundo, humillarnos delante del Señor y pedir perdón. Pedir perdón, porque de nada nos sirve nosotros decir yo soy orgulloso, pero si no pedimos perdón delante del Señor, de nada nos sirve. Y también algo muy importante, tenemos un ejemplo a quien imitar para no ser orgullosos. ¿Quién es? Jesús. La palabra del Señor dice en Mateo 11:29, Mateo 11:29, que debemos aprender humildad de Jesús. Mateo 11:29 dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas,
Así que escuchen, cuando nosotros aprendemos de Jesús a ser humildes, hay descanso para nuestras almas. El orgulloso mantiene mirando a ver qué ropa se va a comprar, qué apartamento, qué carro va a mostrar en las redes, porque es que tiene que mostrar, tiene que aparentar. Mientras que el humilde, por eso es que el Señor nos manda a ser humildes, porque cuando somos orgullosos, nos alejamos del Señor y nos alejamos también de las personas. El orgulloso, entonces las armas, ser humilde paga. ¿Por qué paga? Porque nos acercamos al Señor. Y el orgulloso no paga porque se aleja del Señor. Así que, mi hermano, recuerde, si usted tiene un corazón orgulloso, obstinado, rebelde, le está dando rienda a los de Tiro. Y estamos bajo su yugo y le abrimos la puerta al enemigo para que haga estragos. Así que, iglesia, míreme, por favor, no espere que usted pase por el dolor para que el Señor le haga. Porque cuando el Señor se encarga de venir y bajarnos de la nube, Él es especialista. ¿Y cuántos leímos entonces el otro archienemigo que continúa? El asirio. Y para mí, mientras que yo estaba sacando la prédica, el Espíritu me dijo, es interesante, escúcheme bien, porque es que fui rapidito con el orgullo, porque el asirio tiene que ver con el orgullo. Es interesante cuando usted lee el Salmo y está el de Tiro y sigue el asirio. ¿Por qué? Pastora, como que no entiendo, estoy un poquito perdido. Porque el asirio es algo que Dios permite cuando nosotros hemos sido rebeldes. Cuando nosotros hemos sido desobedientes, el Señor trae el asirio. Y ahora les voy a contar, usted péguese a la silla, porque yo les voy a decir, ¿cuántos están conmigo en Yeret? Y los que han estudiado conmigo el asirio, les voy a dar solamente una abrebocas de lo que es el asirio. Usted no se imagina lo que es el asirio. Estoy hablando que el Señor inspiró a Asaf, que fue el que escribió el Salmo 83, y puso 9 archienemigos. El último, el antepenúltimo, el orgullo, y el 10º, el asirio. Porque cuando yo soy rebelde y no me alineo al propósito de Dios, soy ¿qué? Orgulloso. No me doblego delante del Señor. Y el Señor pone de antepenúltimo el orgullo. Pero de 10º, dice, ahí le viene la consecuencia. Si usted ha estado escuchando todas estas prédicas y usted hoy no ha sido transformado y usted no ha puesto estos demonios y estos archienemigos, el Señor dice, el que sube es el asirio. Y ahí sí pongan ustedes, pero buenas antenas, porque es muy, muy horrible el asirio. La palabra del Señor dice que el Señor es el que llama o permite que el asirio suba o bajo o venga sobre nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él permite que el asirio venga o no venga, dependiendo de cómo estemos nosotros. Isaías 7:18.
Entonces por eso fue que yo corrí mucho con el orgullo, porque aquí nos vamos a ir a sumergir también en todo esto. Isaías 7:18 dice: acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y hay otro, Isaías 36:11, dice uno de los jefes principales del rey de Asiria: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. El Señor, cuando nosotros somos desobedientes a la palabra, le permite al asirio venir y hacernos daño. Entonces, cuando somos orgullosos, cuando somos obstinados, cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, cuando hacemos lo que se nos antoja y vamos por nuestro propio camino, el Señor, ¿quién sabe chiflar aquí? ¿Quién? Nadie sabe chiflar. Nadie, venga, alguien que me chifle. Con fuerza. Silbar, chiflar. A ver, una chiflada bien dura. Otra. Gracias, Jenny. El Señor dice: usted está muy desobediente. Usted está muy desobediente. Está muy llevado a su parecer. Otra vez por allá, Jenny. Chifla al asirio. Si usted no quiere que el Señor sea su rey, entonces el Señor le manda el rey asirio. Si usted no quiere que el Señor sea su rey, el Señor le manda al asirio. Vamos a mirar entonces quién es el asirio. El asirio significa próspero. El asirio significa próspero. Y también el asirio viene del hijo de Sem, de los 3 hijos de Noé. De ahí viene él. Y como significa próspero, esta gente prosperó de tal manera que conquistó la tierra a sus anchas. Eran muy conquistadores. Pero les voy a decir que aquí vamos a mirar al asirio. Jeremías 1, del 13 al 15. Jeremías 1, 13 al 15. Aquí vamos a ir de a poquito metiéndonos en la palabra que es el asirio. Jeremías 1, 13 al 15. Jeremías 1, 13 al 15 dice, a lo leer en la Nueva Versión Internacional, el 13, la palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Le estaba diciendo a Jeremías. Y Jeremías dice, veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Respondí. Entonces el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre los habitantes de esta tierra. Yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Escuche, cuando un israelita le decían el término los del norte, ellos sabían que estaba el Señor refiriéndose en esta palabra profética a los que estaban arriba, los del norte. Y para un israelita pensar en los asirios era pensar en crueldad, tortura, dolor, muerte, poder, dominio y opresión.
La simple mención del nombre Asiria lava la sangre de una persona. ¿Por qué? Porque ellos eran el azote del mundo conocido. Y aquí voy a contar un poco qué es el asirio, porque la Biblia no habla qué es, sí habla un poco, pero a manera de historia les tengo que decir. La nación de Asiria era un pueblo muy brutal en la guerra. Cuando ellos se disponían a conquistar una nación, ustedes, ahorita les voy a dar unos ejemplos que ustedes se van a quedar, ¿qué es esto? Pero de esa manera es que ellos conquistaron. Así que el Señor les dijo, voy a silbar al asirio para que venga porque ustedes han sido desobedientes. Y ustedes van a decir, ay Dios mío, líbranos del asirio. Habacuc 1, 8 y 9. Habacuc capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí vamos a empezar a mirar un poquito cómo el Señor les estaba diciendo lo que les iba a venir por ser desobedientes. Habacuc 1, 8 y 9 dice, sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Son más veloces que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Se lanzan sobre sus enemigos como águila sobre su presa. A su paso lo destruyen todo. A su paso siembran el terror y los prisioneros que toman son tantos como la arena del mar. Se ríen de reyes y gobernantes, se burlan de sus murallas y construyen rampas de arena para conquistar sus ciudades. Son como el viento que llega, voltea y se va, pero son culpables de gran pecado. Entonces, escucha iglesia, porque hay que entender el asirio para entender cuando nosotros somos desobedientes a dónde o qué nos espera. El asirio era el ejército más formidable de ese tiempo. Los historiadores dicen que tenían soldados de a pie 1.700.000, 200.000 caballos. Hablar de caballos, ahora nosotros tenemos tanques de guerra, pero hablar de caballería era poderío. Tenían estos caballos, los niños se ríen porque yo les he hablado mucho a los de Yeret. Tenían una dinámica, eran los únicos que cabalgaban de a dos en un caballo. El uno iba con las riendas y el otro iba disparando flechas y tenían una velocidad que disparaban con las dos manos las flechas. Tenían unos ingenieros militares que desarrollaron máquinas para entrar a las ciudades fortificadas. Cuando los ejércitos de las naciones vecinas simplemente tenían uniformes tenían ya el ejército de ellos tenía un uniforme de pie a cabezas bien hecho. Miren, las sandalias las utilizaban en la guerra. Nada más ayer estábamos viendo un programa. Las sandalias, los ejércitos, los hombres eran de a pie y las mujeres de a pie. Solo utilizaban sandalias en la guerra. Pero el asirio, ya los ingenieros habían desarrollado unas botas especiales hasta la rodilla para que ellos corrieran. Por eso Habacuc dice, son veloces como el leopardo, porque esos zapatos les hacían que ellos corrieran de una manera rápida. Usted sabe que el zapato protege de la piedra, de cualquier cosa. Los cascos que tenían los ingenieros habían desarrollado por dentro, ellos les ponían unos gorritos de lana que cuando los honderos, los que tenían ondas, tiraban las piedras, ese mecanismo hacía que la piedra rebotara, que cuando llegaran las flechas no mataran al asirio. Habían desarrollado además unos escudos tan fuertes y tan protectores que eran anti-flechas. Y cuando de las murallas lanzaban piedras con fuego, ustedes han visto, los escudos de ellos eran antiflamas. Ellos fueron los primeros
con qué ir a atacar la gente. También desarrollaron unas cosas que se llamaban arietes para romper las murallas. No había nada ni nadie que impidiera que estos hombres fueran y arrasaran con una ciudad. Si la ciudad era amurallada, pero tenía río, ustedes han visto las películas que tenían ríos. Los ingenieros, imagínense, desarrollaron unas cápsulas de aire donde ellos se sumergían. Y ellos, las personas que estaban en las murallas no veían nada. Y ellos por debajo, todo un ejército, con esas bombas. ¿Cuántos estuvieron conmigo ayer que les mostré las imágenes? No lo tuvieran fotos. Hay cosas en piedra que muestran cómo ellos se iban por debajo del agua. Y un ejército así, con bombas. Cuando ellos piensan, bueno, ya habían trepado las murallas. Ellos habían desarrollado una inteligencia tal que no había nada ni nadie que les impidiera llegar a donde ellos iban a llegar. Pero esto no era todo. De pronto usted dice, ay no, pastora, pues eso como que no es muy miedoso. Lo que más le temía la gente era a un sitio. ¿Cuántos saben qué es un sitio, aparte de los deseos? ¿Qué era un sitio? Las ciudades eran amuralladas. Entonces los sirios llegaban y rodeaban el lugar y no dejaban que nadie entrara ni nadie saliera. ¿Cómo pasaba esto? La gente dentro de la ciudad moría de hambre, porque no podía salir al campo a cultivar. Ellos tal vez tenían reservas, pero el estar por tanto tiempo se le acababan. Y la Biblia dice, escuchen, en los sitios, en uno de los sitios que hicieron, las mamás cocinaban a los bebés, a sus hijos, y se los comían. O sea, estamos viendo todo lo que hacía un asirio. Y les digo esto, aparte de que cuando ya ellos tenían sitiado un lugar, el que escapaba y de pronto medio escapaba ya medio muerto de hambre, también no solamente lo mataban, sino que lo torturaban. Entonces estos hombres eran muy perversos. Mire lo que dice una estela. Dice, un rey está escribiendo lo que hacía. A los nobles les arranqué la piel y cubrí con ellos los muros de la ciudad. Los desollé vivos. Ustedes saben lo que es llegar y desollar a una persona viva, quitarle el pellejito y después ponerle las murallas para que la gente de la misma ciudad viera lo que ellos hacían. Dice que quemó a 3,000 cautivos. Dice, no dejé ni un solo rehén vivo. Corté manos y pies de algunos, corté narices, orejas, dedos de otros, estirpé los ojos de los numerosos soldados, quemé doncellas como sacrificio a los dioses. Ni un solo hombre escapó, sus cadáveres colgué de estacas. Escuche todo lo que hacían. Y yo no voy a empezar en detalle porque hay una cantidad más de cosas atrocidades que hacían. Cuando habla dice que colgué de estacas, ponían palos con chuzos y desde las murallas tiraban a las personas cosas que quedaran clavadas. Y las personas no morían, sino que duraban días ahí clavadas. Y eso era un reguero de muerte donde ellos llegaban. Además de todo eso, a los hombres los castraban, a las mujeres jóvenes las violaban, a las otras las mataban, a las mujeres que estaban encintas les abrían el vientre, les sacaban el bebé. Los que estaban medio vivos, entonces los mutilaban. Ya les dije a ustedes, el medio vivo el que escapaba del sitio, le cortaban las orejas, le cortaban la nariz, le cortaban los labios, le cortaban la lengua. Sí, me están captando aquí. El asirio te ciega para que no puedas ver
vendrá el asirio, iglesia, y no solamente atacaban los asirios a los vivos, sino que se iban a los cementerios y volaban huesos para todas partes y se reían en los cementerios. Y para las personas antiguas era muy importante tener sus antepasados ahí en un cementerio, y volaban y se reían volando huesos para todas partes. Y estoy hablando que estoy colocando solamente unos pequeños ejemplos de lo que hacían los asirios. Entonces, para que estemos entendiendo que cuando el Señor dice que Él silba al asirio, no es cualquier cosa. Con el Señor no se juega. El Señor espera y tiene misericordia, pero con el Señor no se juega. Él es fuego consumidor. Y dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Dice la palabra. Así que tú dices, no, yo no hago eso, a mí no me va a llegar. No, allá están predicando esto, pero a mí no me llega. El asirio llega porque llega. Así que vamos a mirar entonces la estrategia, además de todo esto, cómo es la estrategia. Cuando usted le da la cabida al asirio, cómo va a atacar de manera frontal tu vida. Porque estamos hablando de manera global, pero ahora vamos a mirar de manera personal cómo ataca el asirio cuando llega a tu vida. Entonces, obviamente, ya lo vimos, que deja ciegos, sordos, todo eso lo vimos nosotros. Y entonces, mi pregunta es, para en esta mañana, ¿cuál es tu asirio? ¿Cuál es tu abeja que el Señor permite para que tú te endereces? Porque no es para que el asirio acabe, sino para que reconozcamos que estamos en desobediencia. Para eso es que el Señor silba al asirio, para que nosotros alcemos nuestra mirada delante del Señor. La palabra del Señor, bueno, quería decir, para algunos el asirio va a ser una enfermedad. Para otros el asirio va a ser la economía. Para otros el asirio va a ser un desempleo. Para otros la abeja o el asirio va a ser problemas en el hogar. Recordemos que la palabra del Señor dice en Proverbios 26 que la maldición no viene sin causa. La maldición siempre viene porque hay una causa. Ahora sí entremos en lo que les dije. El asirio ataca de diferentes formas sobre tu vida. Segunda de Reyes 18:19. Esa es la estrategia, cómo ataca de manera ya personal en tu vida. Y ataca de diferentes formas, no es de la misma manera que ataca de diferentes formas. Segunda de Reyes 18:17 dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Pastor, ¿y esto con qué se come? El rey de Asiria manda al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Pastora, ¿cómo así? El asirio tiene un rey que es despiadado y se llama Satanás. El rey asirio representa a Satanás. El Tartán es un comandante en jefe. El Tartán. Y el Rabsaris es jefe de los cabecillas. Y el Rabsaces es jefe de los oficiales. O sea que eso va por rangos. A veces te atacará el Tartán, a veces te atacará el Rabsaris
y a veces te atacará el Rabsacés. Así que usted tiene que estar pendiente, porque no solamente el asirio ataca así a la vaca toronja, sino que ataca bien organizado sobre tu vida. Y a veces dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Pero es el asirio haciendo de las suyas, porque has desobedecido la voz del Señor. Y cuando usted lee conmigo ese texto, mire lo que dice. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris, al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron al campamento junto al acueducto del tanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Tengo que ir corriendo porque apenas voy en la mitad. El asirio coloca su campamento en Jerusalén. La Biblia dice, y subieron y vinieron a Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Casa de paz. Ellos suben hasta la casa de paz. Ellos llegan hasta la iglesia. Así que usted piensa que de pronto está seguro en la iglesia. Mire, los demonios, Satanás, son los primeros que se sientan en las primeras sillas. No crea usted que usted va a estar seguro en la casa del Señor. Usted está seguro en el Señor es cuando le obedece. Estas cuatro paredes no protegen de un ataque del enemigo. A veces creemos que nosotros, el venir a la iglesia los domingos, ya somos cristianos, ya agradamos al Señor. Venimos los domingos y no, ya yo soy cristiano. Ser cristiano es mucho más, es agradar al Señor, es caminar las 24 horas del día con el Señor. Y por eso el asirio sube hasta Jerusalén, porque a él no le da miedo entrar a la casa de Dios. A él le da miedo cuando hay un corazón contrito y humillado. A eso es lo que le tiene temor el asirio. Y lo segundo, que a donde van es que dice, se paran junto al acueducto del estanque de arriba. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Ellos suben a Jerusalén y ponen su campamento junto al estanque. ¿Qué significa el estanque, iglesia? ¿Qué significa el estanque? La presencia de Dios. ¿Qué significa el estanque? El Espíritu Santo. Ellos suben y ponen su campamento en el estanque, porque saben que de allí fluye el agua, que fluye la bendición. El Espíritu Santo en la Biblia representa al Espíritu Santo de Dios. Ellos se ponen allí para que no haya fluidez. Lo primero que te corta es que no tengas una relación con el Espíritu de Dios. Ellos atacan de manera estratégica. Y lo tercero, iglesia, es que el asirio dice que acampa junto al camino de la heredad del lavador. ¿Quién dice la Biblia que es el camino, la verdad y la vida? La Biblia dice Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ellos se ponen en el camino del lavador. ¿Quién es el lavador de nuestros pecados? Jesús. Ellos se ponen allí para que tú no tengas una relación con el Señor. Te cortan el agua, que significa el Espíritu Santo, y se ponen en el camino para que no tengas una relación con Jesús. El asirio es estratégico. Él no hace nada porque sí. Pero corriendo en 3 segundos, les voy a decir 2 personas o 2 reyes que se enfrentaron a los asirios. Uno es el rey Oseas de Israel. Tengo que explicar qué pasa aquí,
Porque usted sabe, estos hombres, la Biblia dice que subían como la arena del mar. Eso no era que subían unos poquitos, ellos arrasaban. Y yo no les conté que aparte de que cuando arrasaban dejaban estéril la tierra, si alguien por ahí sobrevivía se moría de hambre porque ellos esterilizaban la tierra para que nadie pudiera escapar. Entonces, les tengo que decir, estos dos hombres quienes eran, dos reyes. Cuando Salomón pecó, el Señor dijo que maldijo a Israel, a Salomón, y le dijo que se iba a dividir el territorio de Israel en dos. Uno iba a ser el del norte o el reino de Israel y el de abajo el reino de Judá. Si me están cantando, me cantan. Se dividió el reino de Israel, se divide en dos. Reino de Israel arriba y reino de Judá. Arriba en el reino de Israel estaba el rey Oseas y abajo estaba el rey Ezequías. Ya estamos entendiendo, estos dos se enfrentaron al asirio, pero vamos a mirar qué pasó con estos dos hombres. En Segunda de Reyes 17, del 1 al 17, no lo podemos leer. La palabra dice, pero si voy a leer el primer versículo de Segunda de Reyes 17. Uno dice, en el año 12 del rey Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel. Y el 3 dice, Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas. Y la Biblia dice que descubrió que Oseas estaba haciéndole una tramoya porque, bueno, usted le en su casa. El caso es que el asirio viene y lo ataca. Pero si usted se lee todo el texto, por ninguna parte aparece que Oseas se convierte al Señor. Y todos los que hemos leído la Biblia dice que los asirios destruyeron el reino del norte. Y lo peor de todo es que hasta el día de hoy, las 10 tribus de Israel que estaban arriba se acabaron. Por la desobediencia de un hombre, del orgullo, porque no se sometió delante del Señor. Si están cantando que estoy hablando del orgullo, porque el asirio viene y ataca cuando nosotros somos desobedientes. Pero había el rey de Judá. Y usted lo va a leer en Isaías 36:1 o en Crónicas 32. Y la palabra del Señor dice que cuando Ezequías vio que llegaron los asirios, este hombre, dice la palabra del Señor, que cogió unas cartas que trajo Rabsaces y se las presentó al Señor y le dijo: Señor, escucha lo que está diciendo este asirio en contra de nosotros, ten misericordia. Cuando nosotros nos humillamos, el Señor viene y nos rescata. Por eso no hablé mucho del orgullo, porque aquí miramos las consecuencias del orgullo. Y me encanta cuando la palabra del Señor dice en Crónicas, segunda de Crónicas 32:9, por favor escuche porque no tenemos tiempo de buscarlo. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir al rey Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, el rey de los asirios, en quien ustedes confían. Y por allá dice también, dice: Jehová, el Dios de ustedes, no los va a poder librar de mi mano, decía el asirio. Pero él no contaba con que el pueblo de Israel tenía al Dios Todopoderoso, aleluya. Y el 16 dice que habló el Rabsaces cosas, dice, hablaron cosas contra Dios y contra sus siervos, aleluya, pero no contaba, como dice el Chapulín, con la astucia del Señor, que el Señor salva a su pueblo.
Y la palabra del Señor dice que cuando Ezequías, escuche, cuando Ezequías presentó esas cartas que el rey de Asiria había mandado para insultar al pueblo de Israel, el Señor le manda a decir, le dice al rey Ezequías, le dice Isaías, profetiza y le dice, así me dice el Señor, el asirio no entrará en esta casa, el asirio no va a poder hacer nada, aunque se crea mucho. Cuando nosotros estamos humillados bajo la poderosa mano del Señor, así ruja, así se quiere morder un codo. Cuando estamos humillados, el Señor nos defiende. Aleluya. Iglesia, vaya a su casa y estudie todo lo que significa este archienemigo del asirio. Hay una gran diferencia entre estos dos hombres. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel existe porque hubo un hombre que se humilló, el rey Ezequías. Se humilló y por eso Israel existe. Porque cuando Israel del norte desapareció, ya la tierra de Judá tomó todo el nombre de Israel y por eso vemos que hay nación de Israel. Así que les digo que como conclusión, el asirio, cuando viene hacia nosotros, dice la palabra, no tengo tiempo, en Segunda de Crónicas 36:5, que cuando Ezequías vio que venía el asirio y que ya se estaba acomodando para hacer el sitio de Jerusalén, la Biblia dice en Segunda de Crónicas 36:5, Ezequías cobró ánimo y mandó a edificar los muros caídos e hizo alzar las torres, fortificó las ciudades e hizo muchas espadas y escudos. Él dijo, nos tenemos que proteger, cobrar ánimo, que significa levantarse en el nombre de Jesús y no estar amedrentados. Cuando tú estás en obediencia, no tienes por qué tener temor. No tienes por qué tener temor. La Biblia dice que mandó a edificar los muros. ¿Qué significa? Palabra, 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 palabra del Señor. Eso significa levantar muros. Dice que fortificó las ciudades. Oración más profunda. No oración de 5 minutos. No oraciones, Señor, gracias por este día. Me voy para el trabajo. Señor, gracias por este día. Oraciones largas. Fortificó las ciudades. Oraciones, lectura de la palabra más largas. Dice que hizo espadas. La promesa, las palabras. Tome la espada del Espíritu. Con eso nos podemos defender. Escuche bien, nos podemos defender cuando nos hemos humillado. Si no nos hemos humillado, no debe ni la espada, ni que usted fortifique, ni que usted haga nada. Y por último les voy a decir, iglesia, que la palabra del Señor dice que los asirios venían, subían. La Biblia, ya usted lo leyó en Habacuc 1:8-9, que dice que sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos. Pasen por favor los de la alabanza. Y dice, sus caballos y sus jinetes vienen galopando desde muy lejos y son veloces como leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Usted sabe, un lobo nocturno como despedaza. Pero le quiero decir, cuando usted está humillado bajo la poderosa mano de Dios, párese, iglesia, párese. Cuando usted está bajo la poderosa mano del Señor, ellos vienen como leopardo. Hay un texto en Joel 1:6, creo, Joel 1:6, que dice que ellos se levantan como leones. El asirio se levanta como león, pero la Biblia dice también en Primera de Crónicas que los valientes de David eran guerreros valientes. ¿Cuántos han guerreros valientes? Hombres de guerra, aptos para pelear, diestros con el escudo
Levante su mano. Y pídale al Señor, pidámosle al Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros.